está en cada uno de nosotros para darnos vida, para darnos verdad que vivifica, y queremos recibir esa verdad en la manera en que tienes dispuesta a ministrárnosla el día de hoy. Nos conoces a cada uno, sabes nuestros corazones y dónde cada uno estamos en nuestra comunión eterna contigo, y te damos gracias porque estás aquí para comprobarte a nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Me informa Tomás que están tratando de conectarse. Yo los veo conectados, pero ellos no se ven conectados. Bien, pues vamos a iniciar hoy comprendiendo lo que sucede en nuestro espíritu y que hace posible el que participemos de la naturaleza divina. Para simplificar nuestra comprensión de lo que Dios quiere hacer en nosotros, sencillamente Él está comprometido por su pacto a darnos su naturaleza, a darnos su vida y toda nuestra vida en la naturaleza divina. Y esto es muy importante entender la distinción entre nuestra vida en la naturaleza divina y nuestra vida o existencia en lo que Dios llama muerte, la naturaleza humana. Allí no hay comunión. Ningún ser humano puede tener comunión con Dios, porque Dios es santo, el ser humano es corrupto. Comunión es venir a ser uno. Entonces puede haber la manifestación de Dios al ser humano, la misericordia, el amor externo al ser humano, pero la participación del ser con Dios, de mi ser con Dios, solamente puede ocurrir cuando hay similitud de naturalezas, cuando Él es divino y yo soy como Él es. Y esto es la razón de toda la revelación y el lenguaje divino que nos habla de nacer de nuevo y nos habla de nacer de Dios. Entonces, una vez que hemos venido a comprendernos en Dios, nacidos de Dios, ahora sí ya está Puebla con nosotros. Ahora sí bienvenidos. Si no funciona una vez, prueba otra vez. Y si funciona. Ok. Vamos a repetir. Si pueden cerrar su micrófono, por favor, porque está haciendo eco. Se los voy a agradecer. Esta mañana vamos a platicar de la importancia de entender lo que ocurre en nuestro espíritu para que podamos tener comunión con Dios, podamos participar eternamente, desde aquí, ahora, eternamente, en su naturaleza. Toda nuestra vida en la naturaleza divina está preparada por Dios. Cada obra, cada acción, cada evento, todo está preparado por Él. Esa es su palabra. Efesios 2:10 dice, soy hechura suya, creado en Cristo Jesús. Eso es la nueva creación. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que yo ande en ellas. Entonces, toda mi existencia en la naturaleza divina y la tuya está preparada.
y por lo tanto provista, por lo tanto gloriosa, etc. No hay un solo evento, no hay ninguna situación que esté fuera de ese plan y de esa preparación que nuestro Padre ha hecho cuidadosamente para cada uno de nosotros. Pero tenemos que entender que esas obras, esa preparación, esa provisión, es para la nueva criatura que ha nacido de Dios y que tiene su naturaleza. Porque Dios no puede tener comunión con un ser humano. Si el ser humano es de una naturaleza corrupta, mortal, finita, etc. Y Dios tiene una naturaleza eterna, santa e incorruptible. No hay compatibilidad, no hay manera que haya comunión. Comunión es ser uno, poder ser uno. Dios puede manifestarle al ser humano su paciencia, su carácter, su amor, su misericordia. Jesús dijo, mi Padre hace que su sol salga sobre buenos y malos y que llueva sobre justos e injustos. ¿Sí? Pero eso no es completamente externo al interior de la persona, es externo. Entonces Dios renueva sus misericordias, Dios ama eternamente a cada persona, pero el deseo de su corazón no es que reconozcamos que Él puso su sol hoy a trabajar y que el aire que respiramos es suyo y que Él está siendo bueno en darnos la existencia. Su deseo es que vivamos lo que Él vive, que tengamos lo que Él tiene, que seamos como Él es. Porque solamente en la naturaleza divina vamos a poder comprenderle en verdad, conocerle en verdad y disfrutar lo que Él nos ha dado. No puedes disfrutar la bondad de Dios en la naturaleza humana. No puedes descansar en la fidelidad de Dios en la naturaleza humana. Hay un dicho humano que es totalmente verídico. El león cree que todos son como él. ¿Sí? Y el humano cree que todos son como él. Y entonces, por eso es el miedo a Dios, ¿sí? Porque si Dios es como yo soy, de alguna manera, pero es mucho más poderoso y mucho más sabio, pues entonces me va a dar en la torre, etc. Entonces, solamente en la naturaleza de Dios puedo venir a conocer a Dios. Puedo intimar con Él. Y puedo descubrir que Él no tiene intenciones de enseñorearse de mí, de subyugarme, de esclavizarme, de amenazarme, de condenarme, sino que Él es amor y su intención es vivificarme, bendecirme, darse a mí completito y darme todo lo que Él tiene y todo lo que Él es capaz de hacer a mi favor eternamente. Y eso requiere una transformación absoluta del interior mío y tuyo. Fuera de ello, no tenemos compatibilidad con Dios. Entonces, estas son las bases, ¿no? Para entender a qué somos llamados, a qué somos invitados. Y luego platicar un poquito sobre cómo va a operar, qué hace Dios adentro de mí para hacerme capaz, para traerme a la capacidad de participar
en su naturaleza con él. Eso es lo que Jesús dijo cuando dijo, al que cree en mí, le doy la potestad de ser hecho hijo o hija de Dios. Ser hecho, no de ser hijo. No puedes brincarte el hecho, porque el hecho te lleva de estar sujeto a la naturaleza humana con la que naciste y en la que te conoces para ser traído a la naturaleza divina, que no corresponde, como ya expliqué, a nada humano. Entonces, lo primero, resumiendo, es la única manera en que tú y yo, cada persona, podemos conocer a Dios es viniendo a su existencia. No puedes ir al cine y ver una película, por correcta que fuera, sobre quién es Dios y cómo es Dios, y conocer a Dios de esa manera. Toda la humanidad vive la misericordia de Dios, y el amor de Dios, y la paciencia de Dios, y la bendición de Dios. Pero la única persona que puede convivir y comunicarse en comunión con Dios es la persona que ha nacido de Dios. Jesús entonces es el ejemplo perfecto de esto que estamos hablando. Y aunque Él ha sido idolatrado, ¿verdad? Porque ha sido puesto en el concepto humano, en un nicho de respeto inalcanzable, de lejos. Él no vino a eso. Él vino y fue muy específico y muy claro en sus palabras al decir, yo vine para que tú tengas vida. ¿Sí? Para que tú tengas vida. En Juan 17, cuando él habla con su Padre, antes de dar su vida para que nosotros pudiéramos tener vida, él habla de algo común entre ellos, pero obviamente está hablado para que nosotros lo vengamos a entender. Y él dice, Padre, me has dado potestad para que dé vida eterna a todos los que tú me diste. Sí. Esa potestad que Jesús tiene para darte a ti y a mí vida eterna es de lo que queremos tratar el día de hoy. Entendido en la práctica como la transformación de la naturaleza que opera adentro de tu ser y de mi ser. Y que por esa transformación de naturaleza, tú y yo podamos individualmente tener comunión verdadera y eterna con Dios. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Entonces, ¿qué hace Dios para que esto se haga realidad en cada uno de nosotros? ¿Cómo le hace? Y aquí es donde entramos a la maravilla, a lo asombroso de la sabiduría de Dios y de su provisión para hacer posible lo que es imposible para los hombres. ¿Sí? Jesús habló de esa incapacidad humana y dijo, tú no puedes añadir a tu estatura 20 centímetros por mucho que te esfuerces. Ni puedes prevenir que se te caiga el pelo, ni puedes hacer que no te salgan canas, ni puedes prevenir que tu cuerpo envejezca. Puedes demorarlo un poquito si te cuidas mucho y haces tantas cosas correctas, pero no tienes ese tipo de poder.
Pero ahora vamos a hablar del poder que Dios tiene para recrear lo que soy. No nada más en lo físico. Es muy importante entender que también lo físico va a ser recreado. Pero esa es la última faceta de nuestra adopción como hijos de Dios. Lo primario es tu espíritu. Allí es donde empieza todo. ¿Sí? Para poder ser hecho o hecha hijo o hija de Dios, necesitas un espíritu diferente. Un espíritu de hijo o de hija. Porque naciste con un espíritu de siervo. Por eso es tan lógico y aceptable el concepto de ser siervos de Dios. Es lógico. Es lógico para la mente humana todo el esquema patronal en el que el hombre se relaciona con su deidad. No hablo solamente de Jesús y del Padre y del Espíritu Santo, sino de cualquier religión. Velo a través de la historia humana. Y el sentido es siempre piramidal. La deidad arriba, luego puedes seguir las jerarquías, pero abajo estás tú. ¿Sí? Y la relación del hombre con su deidad siempre es patronal. Él es el patrón, yo soy el sujeto a su voluntad. Y este es el lenguaje, y esta es la percepción, y es la práctica en la que el ser humano se relaciona con Dios. ¿Por qué? Bueno, no perdamos el tiempo, vayamos a la raíz del problema. El problema es el tipo, la clase de espíritu con el que nacimos. Esto puede sonarnos un poquito raro quizás, pero vamos a verlo en la Escritura. ¿De acuerdo? Para que no se preste esto a malas interpretaciones. Entonces, vamos primeramente a Romanos, el capítulo 8, y vamos a entender esto en los versículos 15 y 16. Voy a leerlo personalizado, porque esta es la manera más efectiva de entender la Escritura, y dice: pues no he recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que he recibido el espíritu de adopción, por el cual puedo llamar a Dios Abba, Padre. ¿Sí? Espíritu de esclavo vive en temor. Espíritu de adopción, espíritu de hijo, vive en una relación no patronal, sino familiar con Dios. Esto hace toda la diferencia. ¿Sí? Y este es el punto fundamental del trabajo de Dios en tu vida y en mi vida. Y cuando hemos ignorado esto, no lo hemos entendido, entonces lo que sucede es que estamos con toda sinceridad, quizás, con toda devoción, con toda nuestra energía, buscando desarrollar una relación que Dios no quiere tener conmigo. Él no quiere no quiere ser tu patrón, ni quiere que tú seas su esclavo. Por eso aquí dice: no he recibido
el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No he recibido el espíritu de adopción por el cual ahora puedo clamar y llamar. Clamar quiere decir reclamar, decir, eres mi papá. ¿Sí? Ninguna persona con espíritu de esclavo puede decirle eso a Dios. Es una falta de respeto. Es incorrecto. Es imposible. Y sí, personas pueden decir, sí, Dios es nuestro Padre, porque se saben el Padre nuestro, porque han adoptado y se han adaptado a un pensamiento incongruente. ¿Por qué es incongruente? Porque yo lo he explicado en el aspecto de mascotas, ¿no? Tú puedes llamarle a un perrito mijito, es que te quiero como si fueras mi hijo, pero no es tu hijo. Nunca lo va a hacer. ¿Sí? Porque no nació de ti. Y este concepto de que somos hijos de Dios porque Él nos creó, no, somos creación de Dios. El ser humano es una criatura de Dios. Pero hijos, para ser hijos tenemos que ser hechos de nuevo. Bien, entonces, esa nueva hechura empieza con un nuevo espíritu. Y vamos a ver Gálatas, el capítulo 4. Y aquí el verso 6, y dice así, y por cuanto soy hijo, Dios envió a mi corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Sí? Soy hijo porque Dios me da espíritu, el espíritu de su Hijo. Eres hija de Dios porque Dios te da el espíritu de su Hijo. Jesús se relaciona con el Padre porque tiene el espíritu de hijo de Dios, no de esclavo de Dios. Entonces, para él llamar a Dios papá, eso no es natural. ¿Qué sucedió cuando él vino a la tierra y empezó a hablar de su Padre? Que todos los defensores de la religión, los enseñadores de Dios, ¿no? Los que representaban a Dios, se le fueron encima diciendo, espérate, ¿quién te crees? Nadie puede hacerse igual a Dios llamando a Dios papá. Eso es hacerte igual a Dios y lo condenaron a muerte por esa razón. Pero eso no cambió quién Jesús es. ¿Te das cuenta? Él no puede llamarse otra cosa. Eso es lo que Él es. Hijo de Dios. Y tu transformación y la mía obedece a que esa verdad, sea esa misma verdad, sea hecha realidad en nuestro espíritu. ¿Qué espíritu está clamando del interior tuyo? ¿El espíritu de hijo o el espíritu de esclavo? El espíritu de esclavo sabe que no tiene derechos, sabe que es indigno, sabe que está hablando con el patrón, sabe que puede ser corrido, sabe que no da el ancho, ¿no? Porque Dios es perfecto, yo soy imperfecto, sabe que no merece, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde allí clama, ruega, pide, implora, etcétera. El espíritu de hijo, completamente diferente. Porque empieza llamando a Dios
por lo que Dios es para él o ella, papá, Abba. Abba quiere decir mi papá. Y establece un derecho por nacimiento. Y opera en base a ese derecho de nacido. Y tiene acceso y confianza y disfruta y se sabe el gozo del corazón de su padre. No hay temor en ese espíritu de hijo. No hay indignidad en ese espíritu de hijo. No hay ninguno de estos elementos que ya hemos mencionado sobre el espíritu de esclavo. Ese espíritu de hijo puede tener comunión con el Padre. Y ese hijo o hija es el deleite de su Padre. Bien, para terminar esta pequeña charla, si ya tienes el espíritu de hijo, ya has comprobado que cuando te ubicas en ser ese hijo o hija de Dios, cuando hablas desde ese fundamento eterno con tu Padre, hay comunión en ti. Y esa comunión produce la vida divina en tu espíritu. Y esa vida divina cambia todo tu mundo. Te hace pensar diferente, sentir diferente, verte diferente, tratarte diferente, oír diferente, mirar diferente, hablar diferente. Te pareces a tu papá cuando estás viviendo desde esa comunión con tu Padre. Y cuando no haces eso y regresas a considerarte humano o humana, necesitado, etcétera, etcétera, entonces eso es lo que vives, eso es lo que ocurre en tu interior y así ves el mundo, así te ves, así oyes a otros, así te comunicas, así te comportas. Entonces, realmente, todo lo que tenemos que comprobar, recibir, comprobar y aprender a permanecer eternamente en, es vivir desde el espíritu de hijos que nos ha sido dado. Y rehusar identificarnos como esclavos. Lo demás va a ser un resultado de ese fundamento. Para fines de esto que Dios puso en mi corazón para compartir e iniciar la conversación esta mañana, vamos a llegar hasta ahí nada más. Entonces, quisiera que por favor nos compartan o comenten lo que ustedes deseen respecto a lo que estamos hablando. ¿Quién quiere iniciar? Marco, ya te vi sonreír, así que de una vez. Es que lo pones tan fácil, pero en la práctica tiene su chiste. Tengo algunas dudas. El espíritu de Jesús que papá me da, viene a morar en mi espíritu humano. No, eres hecho una nueva. Entonces me da otro espíritu. Te da el espíritu de hijo, eso es lo que dice su palabra. Dios envió a mi corazón
el espíritu de su Hijo. Pero no tengo dos espíritus. ¿No? ¿Cómo ocurre eso? La respuesta está en por qué morimos con Cristo. La persona que nació de Adán es traída a muerte y destrucción con Cristo para resucitar en Cristo. Totalmente compatible con Dios. ¿Y entonces por qué se sigue manifestando el espíritu humano? Porque tú te identificas como humano. Cuando lo haces o yo lo hago, cuando lo hacemos, estamos dando lugar a eso. Sí, no, por eso esta palabra, ser hechos hijos, es tan importante, porque no vamos a ser forzados a la naturaleza divina. Entonces, en la provisión de Dios, esto que hemos hablado es un hecho, es una realidad, es una dádiva, no se te cobra, no se te ponen condiciones de logros, nada de este tipo de cosas para que lo puedas tener. Pero nuestra mente y nuestro raciocinio, todo está alambrado a la naturaleza humana, todo está conectado a la naturaleza humana. Entonces, el proceso de traernos a la plenitud de Dios es un proceso de amor, es un proceso de respeto de parte de Dios a ti. Él tiene el poder de hacerlo así, pero eso violaría tu integridad, eso violaría tu derecho. Si tú no entenderías qué pasó, pero ya resultaste que ya no eres humano, ya eres divino al 100% y ni sabes por qué. Y entonces por eso en la Escritura Dios nos dice, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. O sea, tienes que entender a cada paso lo que Dios quiere hacer en realidad en tu vida. Y esto hace que haya un proceso de la salvación que está en Tito capítulo 3, y que es la salvación por misericordia, por el lavamiento de la regeneración, es el proceso de, aquí está lo que eres ahora como hijo, esto es lo que eras, estás dispuesto a que esto sea hecho realidad en ti, sí. Lo tomas, empiezas a vivirlo, desechas esto otro. Tu voluntad está operando, tu conciencia está operando. Tú participas en el proceso de ser hecho hijo de Dios. Y entonces esa es la razón por la que cada uno de nosotros podemos seguirnos comportando humanamente. ¿Es bueno? No. ¿Nos ayuda? No. Pero tenemos que definirnos en vivir el proceso de ser hechos hijos de Dios. Sin embargo, eso no cambia para nada el hecho de que esta es la manera en que Dios nos hace sus hijos, nos da el Espíritu de Dios. ¿Quién más quiere comentar? Vamos a Puebla. Ahora sí abre su micrófono y Hola, comente. Hola. les habla Ezequiel y les mando un abrazo, un saludo a todos. Gracias, Ezequiel. Quiero compartirles, no lo último, sino lo más reciente que papá ha hecho conmigo y con mi esposa, hablando, pues yo creo un poco, mucho de este tema de hoy. Y para entrar en materia, pues es que es lo que decía Cris de cómo ya todo está
diseñado o todo está planeado por Dios para que lo vivamos con Él. Y también yo estoy entendiendo que en ese proceso, en ese hacernos sus hijos, es una escuela vida como la que tenemos para estudiar, pero no me refiero a la que tenemos en humanidad, sino a nuestra vida cotidiana. Bueno, resulta que se vinieron las vacaciones y pues Ezequiel se desconectó un poco del papá y decidió que me iba a ir yo solo de vacaciones por las cuestiones del dinero, ¿verdad? Entonces dije a Diana, mira, mejor hacemos esto, me voy en camión, me sale más barato y bla, bla, bla. Pues no, papá ya tenía dispuesto que fuéramos los dos y así fue. Pensando yo en lo humano que un poco mucho recortados en la cuestión del dinero, pero bueno, ahí nos lleva papá, nos fuimos en la camioneta y las veces anteriores que íbamos a San Luis, pues a lo mejor mi pensar era siempre voy a ver a mis papás, voy a ver a mis cuñados, a los hijos de mi esposa y si hay oportunidad, y estoy hablando de hace tiempo, ¿no? Si hay oportunidad, pues les vamos a compartir y bla, bla, bla. De hace, no sé, 2 años que ya papá nos aceptamos su adopción, pues ya eso nos lo quitó. Y cada vez que vamos a San Luis, pues es lo que es, nada más ir a visitar a las familias, gozarnos en ellos con papá y hasta ahí. El caso es que llegamos a San Luis y a los 3-4 días pues se descompuso la camioneta. A simple vista parecía ser nada más la banda. O sea, se mojó el motor, estaba haciendo ruidos, llegamos a la casa, la dejé. Pero papá en la mañana siguiente me levantó y me pidió que fuera a revisar el motor. Y pues ahí me di cuenta que la banda del motor se había zafado. Y pues ya, batallando un poco, esto y lo otro, pues la bomba del agua. Lo primero que hicimos, pues, ir a buscarla. Yo tenía que estar el sábado más tardar aquí en Puebla. Pues no, la bomba llegaba hasta el lunes. Pues bueno, entonces ayer en la mañana le dije a Diana, pues bueno, vamos a ver qué es lo que quiere papá, por qué nos tiene aquí. Eso fue el sábado en la mañana. Y el sábado en la tarde, noche, media tarde, recibimos una noticia pues desagradable de la hija mayor de Diana, de que a Irving, el hijo menor, pues lo habían detenido porque tenía su motito y resultó ser robada. Bueno, pues ya anduvimos en todos los menesteres, viendo esto, viendo aquello, pero pues papá con nosotros en paz, tomando las cosas como son, confiados en papá, sabiendo que él iba a orar. Es que se dan y que crean todas las situaciones que son comunes a las personas, a las familias humanas, y la manera en que se van destruyendo los corazones y todo eso. Y ahora poder escuchar este testimonio de cómo lo que ocurre adentro de nosotros nos trae a la vivencia divina de cosas que en la naturaleza humana sencillamente son imposibles y que se corroboran por lo que ocurre en las otras personas, que quizá no están viviendo una adopción con Dios, pero que participan de esa paz que Dios está haciendo en ti, de ese perdón que Dios está haciendo en ti, de ese amor que Dios es en ti. Y es como lo dice la Escritura en Jeremías, la manera en que Dios le manifiesta el amor eterno a cada persona para atraerlo con misericordia. ¿Atraerlo a qué? A la adopción de hijos. Y esto es un hermoso testimonio, ¿no? De la evidencia de este espíritu de hijos que Dios pone a operar en nosotros y en el cual quiere que nos establezcamos. Pero como Marco preguntaba, ¿qué pasa conmigo, no? Pues cada uno estamos descubriendo que está
completamente en nuestra elección lo que vivimos. Ya no somos esclavos del pecado, del temor, de nada. Pero podemos elegir poner el cuello bajo el yugo otra vez y vivir esas cosas humanamente, con toda libertad, usando el término, que Ezequiel y Diana pudieran haber elegido vivir todo humanamente. Se descompuso el carro, vivirlo humanamente. La bomba, humanamente. El problema del chico, humanamente. Se aparecen personas que humanamente no son deseables en tu vida, peor. O sea, todo pudiera haber sido una enorme explosión de crisis en lugar de un rebote de bendición. ¿Cómo es posible eso? ¿En qué espíritu lo vives? Espíritu de esclavo o espíritu de hijo. Hace toda la diferencia. Ponemos una aportación más, un testimonio, un comentario más el día de hoy antes de cerrar nuestra reunión. ¿Quién quiere comentar? Max, adelante. Pues todo esto que estamos aprendiendo y que papá nos está enseñando, bueno, me ha llevado a estar precisamente reflexionando en eso, de que nosotros pues debemos de ya no a lo mejor dejarnos llevar por nuestra mente humana, sino tener una conversación interna en nosotros con el Espíritu que mora en nosotros, para así poderlo hacer partícipe de todo lo que estamos pasando. ¿Sí? El viernes teníamos el estudio y precisamente eso era lo que me mostraba, que era precisamente tener esa conversación con el Padre, sentirlo que realmente vive en nosotros y hacerlo partícipe de toda la situación que estamos pasando o que vamos pasando en la vida, porque pues a veces no es lo que decías hace rato, no somos humanos, todavía lo humano mora en nosotros a veces y dejamos volar nuestros pensamientos, dejamos nuestras acciones que sean externas, que en lugar muchas veces de ser de bendición, pues vienen siendo de perdición, ¿verdad? Eso es lo que yo quería comentar, ¿no? De que más que nada es tener esa comunión, esa conversación con el Padre interno en nosotros. Y yo lo veía en los dibujitos que nos dieron también, bueno, los dibujos que vienen en el estudio, donde decía, todo está enfocado en la fe, pero tú tienes que ser partícipe en todos tus problemas a nuestro Padre, en el trabajo, en la escuela, en cualquier situación. O sea, eso a mí me edificó mucho. Dije, pues sí, es cierto, porque yo tengo problemas y muchas veces si no se resuelven, pues estoy enojado, estoy molesto, me siento mal, y hoy siento que pues a quien debo dejar de participar en todo lo que me está pasando es precisamente el Espíritu del Padre. Pues eso es lo que yo pude aprender el viernes, hoy es una confirmación. Pues gracias, nada más. Qué hermoso como Dios nos lo dice a través de ti, Max. Se trata de una conversación interna, de espíritu a espíritu. Sí, porque el espíritu de hijo es completamente diferente al de esclavo. El espíritu de esclavo es autónomo, vive solo, oye órdenes y trata de cumplirlas o de evadirlas, ¿no? Se revela o obedece. ¿Sirve o no sirve? Me río porque es un término tan sonado, ¿no? Pero el espíritu de hijo tiene una dirección, y es recibir. ¿Sí? No tiene capacidad de hacer nada por sí mismo. En Juan capítulo 5 Jesús revela esa verdad sobre sí mismo. Y es asombroso, ¿no? Porque vemos a Jesús haciendo milagros, resucitando muertos, calmando la tempestad,
hablando palabras de vida eterna, y dices, wow, qué capacidad visto humanamente. Cuando él habla de sí mismo, él dice, el Hijo no hace nada de sí mismo. Oh. Vas a Juan capítulo 1 y allí habla del Hijo. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Parece haber un poquito de contradicción. En Juan 14 Jesús explica, todo lo que ustedes ven que piensan que yo estoy haciendo, no soy yo. El Padre que vive en mí, Él hace sus obras. Entonces, hay una enorme diferencia entre el concepto humano de Dios quiere que yo te ame, pues te voy a amar. Me cuesta, francamente, pero voy a tratar, ¿no? Espíritu de esclavo. A esa conversación interna que Tomás nos comparte de, Padre, tú eres amor, estás en mí, ama conmigo. ¿Cómo quieres amar a esta persona? ¿Cómo quieres ser amor en esta situación? Tú eres paciencia, ¿cómo quieres ser paciencia? En fin, en cuanto empiezas a escuchar en tu espíritu a tu Padre, sus palabras son vida, ¿sí? Y tú vas a poder vivir de esa conversación divina que está ocurriendo entre el Padre y su Hijo, o el Padre y su Hijo. Y esa es la diferencia. ¿Por qué puedo vivir algo humanamente? Porque elijo no tener esa comunión. Y entonces me voy solo, ¿no? Pero estoy en el proceso de aprender a permanecer eternamente en esta comunión vivificante. Pues yo sé que esto que Dios nos ha permitido comentar es poderosísimo, y nuestra oración es que cada uno lo vivamos, lo comprobemos, que no sean palabras pasajeras, sino que lo que Dios ha hablado a tu corazón hoy y que tú estés dispuesta a recibir, lo vivas, porque su palabra es viva y eficaz. No regresa a él vacía, sale de su boca para cumplir lo que él dice. Y esta es su palabra, que seamos hechos hijos de Dios. Vamos a dar gracias. Si quieres hacer. Antes de cerrar, había una conversación en la mañana donde alguien nos preguntó, cuando alguien te dice que te pongas a orar por algo y tú tienes que oír el Espíritu Santo, ¿no? En cuestión de que si está correcto o no está correcto lo que alguien te dijo, ¿no? Entonces Chris habló con nosotros y empezó a decir, mira, el Salmo 23, como dice que cuando vayas a pasar, porque ellos estaban dudando, ok, si ¿por qué tengo que pasar por algo que negativo, que ¿por qué lo voy a pasar si estoy hablando con él y estoy con él, ¿no? Entonces, una de las cosas que me impactó a mí un poco en esa cuestión es Salmo 23, que habla de que cuando tú vas a pasar por algo, lo vas a pasar con él, ¿no? No estás solo. Allí viene todo lo que estamos hablando de ese ser uno con él, de esa comunicación con él y todo. De que no estás solo pasando ese valle. Si lo que estás pasando, lo vas a pasar con él. Si lo vas a pasar solo, ok, porque estás haciendo una decisión de tú solo pasar las cosas que vienen, que no importa qué sean, ¿no? Todo al diario pasamos cosas. Ezequiel, tú nos has confiado comunicado unas cosas hoy que yo veo
que tuviste que pasarlas con él, no los hiciste solo, porque solo no hubieras podido. O sea, no es algo que es tan, oh ya, somos personas y, eso es algo que no se ve muy común, ¿no? No es, pero me bendijo mucho lo que estuvimos hablando hoy en la mañana, de cómo pasar el valle de sombra de muerte y todo, pero con él, ¿no? Y entonces es una experiencia Divina, pero es el Espíritu Santo. Mismo valle, Ajá. mismos problemas, pero lo vives divinamente, en lugar de vivirlo humanamente. Ajá. Que de todas maneras vas a sufrir, humanamente lo vas a sufrir de una manera que no tienes paz, estás en un, estoy, ¿no? Que si lo puedo decir, ok, voy a vivirlo contigo, Señor. Y muchos estamos en ese, por eso yo lo puedo decir. Muchas cosas las he vivido con él y luego en otras ocasiones escojo yo mismo hacerlo. Y es cuando no tengo la paz. Y esa vivencia, ¿no? Que experimentó, que han experimentado, ¿sabes? No nomás sé que por Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por traernos a este punto, Señor, de entender tantas cosas y poder vivirlas y poder tener ese testimonio de vivir cosas contigo, de vivir ese acercamiento, de no tener que ir allá lejos, donde antes te teníamos, porque no sabíamos que teníamos ese acceso tan directo, tan adentro, tan profundo, tan vivo. Gracias, Señor, por eso. Y gracias por todos los que lo están viviendo, porque es otra manera de vivir tan bonita. Gracias por darnos eso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.